Yo te pongo aquí, eso es. A ver. Buenísimo. Bueno, bienvenidos al encuentro del CIEPI 19 de julio. Es un encuentro único porque hoy hacemos la fusión, la fusión psiconeuroinmunología clínica Regenera. Vamos a estar con fundador de Regenera, con Carlos Pérez. Es un honor, un orgullo y un placer para mí que haya aceptado esta invitación y que esté el equipo CIEPI de siempre, de hace un año, que cumplimos un año, así que estamos de festejo y este festejo va a tener este color especial en este mes de julio. Así que gracias, Carlos, por aceptar la invitación y la pantalla y el espacio es todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Caro. Felicidades por este espacio, por este lugar, por SIEPI, por un año. Como os digo, sí que hay que celebrarlo porque habéis logrado aquí algo muy bonito y no solo el arrancarlo, sino el darle continuidad. Al final aquí todos sentimos una emoción, una vocación, un propósito que es ofrecer a las personas, a los pacientes, a nuestros pacientes, un escenario más comprometido, más humano, más a la altura, más encontrando la raíz. Y este espacio que vosotros tenéis aquí es sin duda eh, algo fundamental para ello, igual que nosotros en Regenera, ¿no? Con ya 20 años de camino, seguimos en esta intención que nos mueve, que nos emociona, que nos pone la piel de gallina. Y ahora, como les contaba, para los que hayan entrado, pues el próximo lunes inauguramos este posgrado de medicina integrativa, posgrado de pediatría integrativa, que ya pues vamos por 20.000 personas inscritas, que desde Regenera tenemos de vez en cuando estas locuras, que afortunadamente hay otras personas locas que nos acompañan, porque esto nació allí cuando nos fuimos a Buenos Aires y volviendo de Buenos Aires, pues en el avión aterrizamos y empezamos a construir eso, cosa que es una locura, ¿no? Es decir, construir un posgrado así, el 17 de julio, 17 de junio o algo así, para que arranque el 20 de julio en un mes, es como una locura y nosotros pues somos afortunados porque tenemos un equipo que nos acompaña y personas que también con este amor y esta gratitud también van para adelante. Así que muchas gracias, Caro, y gracias por invitarme a vuestro espacio. Yo, como os decía, eh, voy a hablar de PNI clínica. Para mí eso es algo que forma parte ya, te diría, de mis entrañas, de mi forma de ser, de mi forma de sentir. Y creo que estoy en un foro donde todo el mundo, pues esto que voy a explicar, me va a ir afirmando todo, sí, sí, ok, ok, Carlos, de verdad, todo bien, si es que es así, es así. Seguramente, claro, si fuera en otro lugar, como decía, en un escenario más farmacocentrista, más alopático, pues sería mucho más disruptor. Bueno, sencillamente quiero en este ratito compartiros lo que sí que para mí es la psiconeuroinmunología clínica o la medicina integrativa, donde, ¿qué quiero recalcar? Quiero recalcar que no es cambiar un antiinflamatorio por cúrcuma, no es dar un suplemento natural, no es poner una herramienta de ayuno, no es poner una herramienta de la alimentación. Para mí eso está bien, pero para mí, cuando hablamos de medicina integrativa, hoy os voy a explicar lo que sí que, bajo mi punto de vista, significa y es capital, que tiene que ver con poder hacer entender al paciente, a los papás, lo que ha acontecido, lo que ha ocurrido, la confrontación de la clínica que presenta el paciente en el terreno biológico con el relato de vida. Por lo tanto, es inevitable la conexión mente-cuerpo, ¿no? Eso de que se cortó la cabeza del cuerpo es una cosa que no tiene sentido por ningún lugar, porque al final las cosas se van a dar por cómo nos sentimos, por cómo lo sentimos y cómo tu sistema nervioso interpreta ese proceso. Entonces, la unir la clínica del paciente con el relato de vida en un proceso que puedas acudir a la raíz, es para nosotros algo fundamental y algo que nos obsesiona en nuestra formación en Regenera, que es educar a nuestros alumnos en un proceso diagnóstico preciso de 8 pasos, donde en esa primera visita, si tú logras que las personas que tienen delante, junto contigo, hagan el entendimiento, de decir, hostia, ¿me estás diciendo que esto que ocurrió aquí o este tipo de parto o estos antibióticos que me tomé aquí o esta situación de los papás que no nos llevamos bien están provocando esta aparición del síntoma? Entonces, eso es justo lo que estoy diciendo, que en la primera visita demos el espacio a
la dificultad, al problema, que no vayamos tan rápidos a la solución. No tenemos que ir tan deprisa a la solución, tenemos que detenernos en la dificultad, en el problema, en lo que ha ocurrido en ese sistema familiar, en ese relato de vida, relatos de vida, para que acabe apareciendo esa clínica. Por lo tanto, aquí, como primera, permitirme, hay una frase que me encanta de Paul Václavic, que es el padre de la comunicación, que nos dice, no podemos no comunicar. Esto es una cosa que tiene más peso que lo que puedes leer en esta frase. O sea, por eso quiero detenerme. Tenemos que sentir y tenemos que entender que nosotros como profesionales no podemos no comunicar. Es decir, tú puedes hacer un proceso diagnóstico donde busques la información y sirva para que ese paciente llegue a la eureka, entienda lo que le está ocurriendo, aunque sea una cosa tremendamente dura, como un abuso sexual que ha participado en su autoinmunidad. Pero tenemos la obligación, en cuando un paciente te abre la ventana de oportunidad, de poder llegar al entendimiento profundo de lo que le ocurre y los factores, que seguramente será más de uno, la suma de ellos, que acaban provocando esa clínica, para poder coger al paciente y encararlo hacia la curación. Eso es generar certidumbre. Y ahora os enseñaré un cerebro, enseñaré como una resonancia funcional magnética, donde veréis a una persona que vive en incertidumbre o cuando vive en certidumbre. Si vive en incertidumbre, entenderéis que habrá una activación del sistema límbico y una activación del eje de estrés. Entonces, es inviable que yo pueda reparar un sistema digestivo en un escenario de incertidumbre porque no entiendo lo que me está pasando. Entonces, cuando tú hablas con tu paciente, no puedes no comunicar. Y si no te dedicas a entender con profundidad qué es lo que le pasa, es fácil que lo mandes al camino de la cronificación. Carlos, ¿me puedo quedar en medio? ¿Puedo no hacer nada? No, no existe no hacer nada, porque tus gestos no verbales y tu comunicación va a hacer que el paciente os encare a la ruta de la solución, porque le vas a dar luz, le vas a dar el eureka, el entendimiento, o lo vas a encarar a una mayor cronificación y tu mensaje va a ser nocebo. Cuidado con esos mensajes, esas etiquetas, que son etiquetas sin entendimiento. ¿Te pasa esto? Cuidado con la palabra crónico, ¿no? Recomiendo mucho mejor la palabra persistente. Nosotros no somos del crónico porque nada es para siempre. Todo, si se coloca en el lugar que toca, formará parte de un proceso de aprendizaje. Y por favor, el término idiopático, ¿no? Esto, idiopático, ya es una cosa que ha quedado descatalogada. No, idiopático no. Los factores que tendremos que entender para saber qué le está pasando al paciente. Por lo tanto, tenemos esta responsabilidad. No podemos no comunicar y tenemos que tener las herramientas para alcanzar el eureka con el paciente. Aquí os pongo este ejemplo para ver los ejemplos, que ya os digo que esto a vosotras pues ya os pillará más lejano, pero entendemos del paradigma del que venimos, ¿verdad? La etiqueta, ¿no? El tan famoso SIBO, del cual 2/3 de la población recae, porque al final lo que han hecho es etiquetarle por SIBO, le han hecho un test del aliento, han encontrado metano y él le han dicho que sí, pero ¿por qué tengo un SIBO? Porque un SIBO lo tengo por algo, no me cae del cielo. Entonces tendré que entender si me ha pasado algo en mi vida, si me he tomado antibióticos, si me he tomado medicación, si ha habido alguna cosa que me ha provocado esa desregulación del sistema digestivo, pero el colon irritable, ese cajón desastre, ¿no? No, a ti lo que te pasa es que tienes colon irritable, lo que te pasa es que tienes muchos nervios. Hostia, no, por favor, muchos nervios, no. Vamos a tratar de entender el relato de vida, qué es lo que le está pasando. Permeabilidad intestinal, que uno puede colocarse más en el terreno integrativo, ¿no? Yo soy médico integrativo porque hablo de permeabilidad intestinal o de histaminosis, que eso es como una cosa que es más avanzada, pero ojo, la permeabilidad intestinal de nuevo es consecuencia de. La permeabilidad intestinal no es un diagnóstico, no me sirve que me digas que tengo permeabilidad intestinal, tengo que entender el relato que hay por detrás para que yo tenga permeabilidad intestinal o fibromialgia, ya no te digo, el cajón desastre de la fibromialgia, o una migraña o una colitis ulcerosa. Entonces, esto lo que os muestro es que es todo la punta del iceberg, es la punta del iceberg. Cuando acabamos con esta etiqueta y queremos poner herramientas, no, yo soy integrativo porque te digo que tienes permeabilidad intestinal, te doy probióticos, te trato la mucosa, pero el paciente no va a salir de la consulta entendiendo por qué le está pasando eso. Y el paciente tiene que poder, tú eres capaz de explicarle a tu pareja cuando llegues a casa por qué
empezaste o debutaste con una autoinmunidad? ¿Por qué debutaste con una disbiosis? Si no sé explicarlo, no tengo certidumbre y no puedo curarme. Por eso el interrogante este es dónde tenemos que ir. Y aquí está claro que nosotros en Regenera lo que pretendemos en la formación es que el paciente, perdón, que el profesional pueda entender la unión que tiene el sistema digestivo con el sistema nervioso, el sistema nervioso con el sistema inmune, con el sistema endocrino, con el sistema metabólico. Claro, ¿cómo vas a tratar un sistema digestivo si no entiendes el impacto que las emociones generan en la desregulación bacteriana o de la microbiota? ¿Cómo no vas a tratar una patología autoinmune si no entiendes sobre el sistema digestivo? Porque ahí está el 80% de las células inmunocompetentes y sistema nervioso. ¿Cómo vas a tratar una autoinmunidad, un Hashimoto, un trastorno endocrino, pero no manejas el eje de estrés y no manejas la microbiota y no manejas el daño que hace el adipocito? No puede ser. Entonces, para poder generar un eureka, sí que tienes que poder, tú tienes tu especialidad, perfecto, pero tienes que poder conectar qué pasa con el sistema digestivo, con el sistema inmune, con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema metabólico y qué es la sensibilización central. Eso es otra cosa determinante que después nos enseñaré una imagen, porque tenemos un montón de pacientes que justamente por tantos mensajes nocebos acaban en un escenario de sensibilización central que tenemos que saber identificar para poderle dar un apoyo y un acompañamiento. Entonces, este es el paradigma y el cambio de paradigma que planteamos. Bueno, esto es un cerebro, perdón, o sea, esto, si tu paciente viene, tu paciente cuando viene ya va a venir con un cerebro en un escenario de incertidumbre. Nosotros somos los responsables de recoger toda esa información y poderle generar certidumbre, entendimiento. Este es un cerebro con incertidumbre, como os decía, una resonancia funcional magnética. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está preocupado, tiene ansiedad, no lo entiendo. ¿Tú entiendes por qué tienes el SIBO? No, no lo sé, no lo sé. Yo lo único que sé es que me he tomado esto, me he tomado lo otro, me he gastado tanto dinero y a tantos profesionales y continúo estando igual. Esto es incertidumbre. ¿Cuál es el paradigma que nosotros proponemos desde Regenera para cualquier profesional de la salud? Justamente que haya un proceso diagnóstico en el que tú te puedas detener a entender de forma precisa lo que le ocurre a ese paciente, entendiendo su clínica y su relato de vida. Nosotros, justamente por la dificultad que tuvimos en nuestros inicios hace 20 años, y bueno, pues sabemos que desde la dificultad nacen cosas bonitas, construimos ese proceso diagnóstico de 8 pasos en los que aquí os hablo del primer paso. Cuando tú preguntas a alguien qué, cómo, cuándo, dónde, no me digas que tienes fibromialgia. Dime qué, cuándo, cómo, dónde están tus síntomas, dónde aparecen, cuándo mejoran, cuándo empeoran. Esa información no te la da ninguna analítica. Lo digo porque las analíticas son maravillosas, los estudios son maravillosos, pero en nuestro proceso de diagnóstico incluso las recomendaciones que lo coloquemos en el punto número 5. O sea, para no tener ningún tipo de sesgo, las pruebas complementarias yo siempre recomiendo, déjalas ahí aparcadas un momento y haz el proceso de diagnóstico sobre el relato de vida y la clínica. Porque si tú sabes que esa persona, cuando se va de vacaciones, come peor que nunca, pero está mejor que nunca del sistema digestivo, vas a tenerle que dar antibióticos. Joder, pero si cuando se va de vacaciones a Italia y se pone a comer pasta, y es cuando mejor está su sistema digestivo, ¿cómo el tratamiento va a ser antibiótico? Perdón, pues no, no puede ser. Pero si lo que impacta en su sistema digestivo es su eje de estrés emocional. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando no estás de vacaciones? ¿Qué está pasando? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu pareja? ¿Qué ocurre? ¿Me explico? Entonces, con la primera pregunta, tú sacas una cantidad de información: qué, cómo, dónde, cuándo, con qué incrementa, con qué mejora, que es tremendamente bonita, emocionante. La segunda pregunta tiene que ver con el momento en que se inició. Fijaros que ayer en una mentoría atendía a una médico que tiene en torno a 60 años, que en la mentoría que hacemos uno a uno, bueno, me habló de su problema de asma. Ella le ponía la etiqueta de asma, pero en realidad se trataba de que ella de vez en cuando le aparece una tos que hace que se sienta que se ahoga y que necesita un broncodilatador. Y esto especialmente hace desde los 20 años que le pasa y tiene 60. Bueno, ya con el máster ha sido bonito porque con la asignatura de sistema digestivo ha podido entender y trabajar sobre la hipocloridria. Y trabajando la hipocloridria ha mejorado hasta un 80%. Date cuenta, ¿no? Es como
Entonces yo le hago el proceso diagnóstico y le digo, qué maravilla, ¿no? Has tratado el estómago, has mejorado mucosa, has mejorado hipocloridria y de golpe la tos ha mejorado significativamente. Digo, no obstante, como queda un 15%, vamos a hacer una cosa. Vamos a entender un momento cómo es el proceso diagnóstico. Así también te lo enseño y lo puedes ver en ti misma. Bueno, pues resulta que ella tiene problemas de pulmón desde que tenía meses de vida. Que esto va con vosotros y por eso os lo explico. Meses de vida. ¿Qué sucedió? Pues que debutó como una especie de virus sincitial que cada vez que tenía pues un poquito de resfriado, el pulmón le pitaba y ya aparecían los tirajes costales, la broncoconstricción y de pequeñita tuvo que estar con broncodilatadores. Ok, pero ¿qué sucede en el proceso diagnóstico? Porque es cuando empezó, pues con meses. Hostia, pues a mí me da información que con meses sé que en ese escenario ella está sufriendo de pulmón. Pero yo sé que a los 12 años ella mejora mucho, muy significativamente hasta el punto que se pone a hacer ejercicio físico de una forma más intensa y ahí se le cura. Entonces, de los 12 hasta los 18 o 19 años, no tiene problemas de pulmón. Ok, ¿cuándo vuelve a aparecer otra vez? Pues con esos 19 o 20 años, ¿sabéis dónde? En una clase de medicina con una médico a la que admiraba mucho, cardióloga, que era súper exigente. Y en ese escenario, ella tiene un ataque de ansiedad y le vuelve a aparecer la tos y el ahogo. Pero cuánto de importante es entender, porque si no, ella llevaba 40 años diciendo que tenía asma y tomando un broncodilatador. Entonces, ¿qué pudimos entender ahí? Bueno, pues que el proceso de los primeros años de vida de la infancia, que tenía que ver más con ese virus sincitial, esa reactivación inmunitaria probablemente de TH1, era una cosa, pero que lo que estaba haciendo desde los 20 años era otra cosa. Y no respondía a una respuesta propiamente inmunitaria por asma. Estaba relacionado con la tos y con más ansiedad. Bueno, pues con esto pudimos hacer un ejercicio sensorial desde la sensación en el pecho de asma y entender que esa emoción que su cuerpo volvió a generar con 20 años en un escenario de estrés emocional es interesante, eso es un trabajo que nosotros también llevamos a cabo y cualquiera de las que están aquí, porque he visto por ahí también a quien maneja más la parte emocional, se puede llevar a cabo. Lo que hicimos fue chequear a dónde nos llevaba esa sensación del pecho y de asma y lo que vimos es que, y reduzco la explicación porque hay más cosas, pero como en un primer momento ella se ve yendo al hospital la primera vez que tiene ese ataque. Y lo que le pasa en ese momento, lo que le pasa en ese momento es que se da cuenta que tiene miedo a morirse y toma conciencia. ¿Por qué tiene miedo a morirse? Porque ella llegó a la vida y hizo que sus papás se juntaran, porque estaban lejos. Mamá vivía en un lugar, papá en un lugar muy lejos. Y ella se dio cuenta y tomó conciencia que cuando ella llegó a la vida, hizo que los papás se juntaran. De tal manera que ella el miedo a la muerte era porque hacía que si moría, pues los papás se separarían. Y esa lealtad estaba ahí dentro y no era consciente. ¿No? Entonces tú date cuenta lo que la maravilla para nosotros a nivel profesional de poder trabajar en el relato de vida y salir de ahí emocionados, porque cada persona te enseña algo, es espectacular y cómo de golpe la etiqueta de asma desaparece y podemos entender que es una tos relacionada con una emoción y esa emoción está relacionada con esa lealtad por no fallar a los papás. Cuando haces un ejercicio de poder soltar esa carga emocional te das cuenta pues que eso junto con la parte biológica, que no nos tenemos que olvidar de la hipocloridria, que también tenía sentido la hipocloridria por su estado de como de una cierta hiperalerta, pues va a dar lugar a lo que yo digo siempre, que el síntoma se acabe convirtiendo en una oportunidad de toma de conciencia de la persona y de crecimiento. Y hasta el síntoma, ese asma, acaba convirtiéndose en algo anecdótico, que a ella le ha servido para crecer, tomar conciencia y liberar aquello que no era suyo. Esto es un ejemplo que os hago de un proceso diagnóstico con, en este caso, la parte emocional. Aquí, pues sí, el dominio del sistema digestivo, del sistema nervioso, de qué pasa con el sistema inmune, cuánta sensibilización central hay o no, esa conexión para mí es capital, manejarla como profesional de la salud. ¿Y esto qué generó en ella? Certidumbre. Eureka. Ahora he entendido por fin, porque ya claro, un asma, me decían asma, 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 pero ahora he entendido por fin qué ha pasado, por qué se originó con ese proceso de ansiedad. ¿Me explico? Esto es realmente maravilloso. Esta es la imagen
de incertidumbre. Vuestros pacientes vienen así a la clínica, no entienden, y nosotros tenemos la obligación de generar certidumbre. Que salgan así. Cuando salen así, se genera un escenario para la curación. Si no, no puedes curar, porque estás en una activación del eje de estrés del sistema nervioso simpático que no da lugar a la reparación. Y ya para rematar, y voy a tiempo, y en honor al lugar en el que me encuentro, con el profundo cariño, bueno, una cosita antes y ya unas imágenes que os he puesto en honor al lugar que os digo. Bueno, lo he puesto porque me parece tan espectacular para que sepáis que en la literatura científica podéis encontrar estudios de este tipo. Es decir, esto es una chica, una bailarina, que en 2 meses la van a operar de un problema lumbar que arrastra de hace 2 años. Este es su cerebro cuando ella está viendo una película. Entonces, esa zona lumbar no la nota. Este es su cerebro cuando ella tiene que activarse y genera una activación de áreas del cerebro con una gran representación de áreas del sistema límbico. Hay mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. Y este cerebro es el que se da cuando ella entiende por qué sufre ese problema lumbar. Como hay alteraciones del sistema digestivo y a nivel hormonal, ¿qué es lo que está impactando en esa alteración de la región lumbar? Y entiende lo que tiene que hacer para poderlo resolver. De golpe, un cerebro que parece que le está siguiendo un león por el estado de alerta, se convierte en un cerebro con certidumbre. Este es nuestro trabajo, generar certidumbre en los pacientes en la primera visita, generar eureka. No queráis ir tan rápido a las soluciones. No hace falta tampoco cambiar la alimentación, poner luz roja, cambiar las paellas de hierro, hacer todo. No, no vayáis tan rápido. Hay que detenerse un poco más en el problema, porque el problema es un terreno muy fértil de mucha información que si conectamos y hacemos eureka, nos dará una información tremenda para la solución. Y ahora sí que estas dos últimas imágenes, en honor a el lugar en el que estoy, el CEP, porque muchos profesionales de compañeros, ¿no? Que dicen, la psiconeuroinmunología clínica, eso es pseudociencia. Bueno, pues yo, este paper del 2017, quiero decir que es algo incluso de hace 8 años, pero lo quiero poner porque a mí me parece espectacular, y el título de el paper de la revista Nature, no de cualquier revista, de la revista Nature, que nos habla de la psiconeuroinmunología de las early life stress, de las early life experience, ¿no? Y habla de las heridas ocultas, ¿no? De las heridas ocultas del trauma del niño, lo pregunta, las heridas ocultas del trauma del niño. Entonces, fijaros cómo en el propio título, a mí me emocionó cuando vi el título de psiconeuroinmunología, entendiendo al niño desde este escenario y cómo entendemos que el sistema de origen, la mirada de mamá, la mirada de papá, si lógicamente hay abusos o castigos físicos, eso es un early life experience como tal, pero en cualquier caso, no hace falta tampoco llegar al extremo del early life experience. Sabemos que la mirada triste de mamá por cualquier proceso de vida, aunque ella sea muy amorosa, su mirada triste también va a tener un impacto. Ayer me detuvieron cuando iba volviendo a casa, porque yo salgo a pasear las perras, me gusta salir como sin camiseta, sin zapatos. Todos mis vecinos ya me están conociendo un poco, ¿no? Porque es este loco, ¿dónde va sin zapatos? ¿Dónde va sin camiseta todavía? ¿No? Es verano. Cuando hace un poquito más de frío sí que les parece un poquito más raro. Pero en fin, me paró una familia y me preguntó la mamá, a mi hija tiene 8 años y le está apareciendo síntomas de alergia. Y ahora les quieren hacer todas las pruebas. Y yo he visto que tú hablas de esto. Te quería preguntar si me podrías decir un poco a ver qué podría ser. Y yo le dije, bueno, digo, la verdad es que tendría que conocer el caso con más profundidad, pero te hago algunas preguntas, ¿no? Y hasta los 6 7 años nunca le pasó nada. A los 6 7 años empieza a tener dolor de cabeza y dolor de barriga. Y desde entonces empieza a desencadenar los problemas de alergia. A nivel de alimentación parece que lo llevan todo bastante bien y no me cuadra tanto. Pero resulta que hablamos un poquito y se pone la piel de gallina cuando la mamá, porque yo les digo, bueno, también hay que tener en cuenta sistema de origen, mamá, papá, ¿cómo estáis? Y entonces la mamá me habla de que en el vientre, cuando estaba embarazada, habían 2 fetos más con ella y que esos 2 fetos tuvieron que matarlos porque había riesgo. Entonces la niña vivió en la barriga de mamá con 2 fetos que murieron y que nunca más han vuelto a hablar. Y es una niña con una sensibilidad muy especial, alta sensibilidad, ¿no? Esas niñas que en un momento dado
puedes empezar a reñirlas por sentir tanto y les empeoras más, ¿no? No les reconoces su don, su sensibilidad, ¿no? Bueno, en fin, lo digo porque a veces es historias no verbalizadas, que también no tiene que ser un early life experience, no tiene que ser un abuso sexual, que también esos relatos de vida van a tener un impacto. Y yo sentí ahí que esto algo tenía que ver. En fin, aquí me podría detener, pero no es el lugar. Esto a mí me emociona porque es lo que explico en la asignatura del sistema inmune, el eje de estrés, cómo activa sobre el núcleo el factor kappa B, cómo tenemos la noradrenalina, adrenalina generando una respuesta proinflamatoria en nuestras células inmunitarias, para que después venga el cortisol y lo inmunomodule. En definitiva, aquí nos habla de cómo se genera una arquitectura neurológica en esos primeros años de vida y una conformación de la microbiota que sabemos los primeros 1000 días de vida, como Martin Blasser nos habla, el tiempo del embarazo de mamá y los 2 primeros años, pero también adelante también hay un impacto del escenario emocional en la configuración del sistema nervioso y del sistema digestivo. Y cómo esto se correlaciona con una peor señalización para los receptores de cortisol, con una mayor tendencia a la disbiosis y con estos escenarios de mala correlación con la comida, que entiendes perfectamente como que la comida, yo he dicho que la comida forma parte del sistema, es como si fuera otro miembro de la familia en esa familia. La comida en esa familia es otro miembro del sistema porque se le da un lugar y se relaciona con la comida de una determinada manera que va a hacer que ese niño o esa niña se relacionen con la comida por ese motivo. De ahí también tan fácilmente los trastornos de conducta alimentaria, los tendencia a sustancias adictivas, las dificultades para dormir por la noche, que esto es todo un escenario que se pueden encontrar perfectamente y que es tan importante, que marca la falta de seguridad y de paz del bebé, o trastornos psicopatológicos. Muchas gracias, creo que lo clavé, 30 minutos. Aquí os dejo mi Instagram para quien todavía, pues si no me conocéis, que habrán algunas que no me conocerán, por supuesto, o el de Regenera, que también lo tienen, o la página web de Regenera, para que puedan acceder a todo lo que desde Regenera pues llevamos a cabo. Voy a dejar de compartir, ¿te parece, Caro? Sí, 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 y voy a poner ya pantalla para poder imprimirte un poquitito, porque la verdad que estoy ya agradecida, expandida. Yo te escucho y es como que, viste, cuando tu corazón empieza a latir y decir, ay, estoy empatizando, estoy entendiendo, entender, o sea, hacerle un zoom al problema. A mí cada vez que te escucho y los escucho, digo, bueno, a ver, ¿qué me quedo en esta clase? Hacerle suma al problema, porque queremos ir rápidamente a las soluciones. Y Mm, el problema, dijiste, es un terreno fértil. mm, Y bucear adentro del problema, creo que es sí, como una misión, un sí, propósito dentro sí. de lo que hacemos en pediatría integrativa. Bucear en el problema, no pasar directo, ay, no, tiene esto, le doy esto, tiene esto, le doy esto. No, Lo hicimos eso es. muchos años, muchos Sí, años. Y sí. bueno, creo que es Sí, tiempo de cambiar. sí, es humanizarlo, ¿verdad? Estamos en la época de la hiperdigitalización, la I hasta aquí, pero la hiperhumanización, que es esto justamente que estamos hablando, es lo que es una cosa insustituible, y los que ya estamos aquí colocados vamos con ventaja porque es lo que el mundo está buscando, profesionales que lo vean desde la hiperhumanización. Tal cual. Bueno, dejo abiertos los micrófonos para ordenarnos. Les pediría que levanten manos. Yo voy pasando por manitos levantadas y podemos ir compartiendo lo que estamos, si preguntas sobre todo para Carlos antes que se vaya, que después seguimos con la presentación de caso clínico y con el intercambio que solemos hacer. Así que, Sandri. Bueno, ante todo, Carlos, qué bueno saludarte nuevamente después de la conferencia de Buenos Aires, que estuvo excelente. Muchas Y me gracias. trajiste al recuerdo un caso de una niña hiperreactiva, eh, y cuando estábamos haciendo el tema de antecedentes, fue una niña donde su mamá, hace varios años que se implantaban los embriones, hizo una fertilidad asistida, se implantaron 4 embriones y solamente sobrevivió ella. Cuando hacemos el interrogatorio del tema del nacimiento, de la concepción, yo le pregunto a la mamá, ¿vos cuántos hijos tenés? Una, obvio, Reni.
Y en realidad le digo, y hasta traía o sea, tenía la ecografía de los 4 embriones. Entonces, cuando ella pudo traer a la conciencia, primero fue una negación, ¿eh? Me dijo, no, no, no me gusta que me hables de estas cosas, porque en realidad tengo un solo hijo, que es Reni. Y Reni era una guerrera, una reactiva, una chica que le costaba conciliar con sus amistades. Y a la siguiente consulta viene y me dice, mira, estuve pensando en lo que me dijiste y en realidad tenés razón. Y esto de que Reni sea ella trajo todo, o sea, esa pequeña pregunta hizo que ella se concientice y a la siguiente consulta dijo, tenés razón, quizás Reni es así porque fue la única que sobrevivió y está acostumbrada a ser reactiva para vivir. Y de ahí en más, esa niña, desde la mirada de la mamá, ¿no? Comenzó a integrarse con sus compañeros, Qué con bueno, la relación con el resto. Y digo, qué importante es esa mirada materna de la qué bonito. negación y el impacto con la niña, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Me resuena. Yo, de hecho, a esta mamá y a papá lo que les pedí es que pudieran ver la manera para poderlo compartir con su hija. Que pudieran compartir Claro, con su hija lo que ha sido la historia, cómo ha sido y que lo pudieran hablar, que pudiera salir. Entonces me claro. parece súper bonito. Entonces, es una maravilla. De verdad que muy agradecido porque lo compartas, para que nos demos cuenta de cómo un escenario así se convierte en una oportunidad de conciencia Sí, que es maravilloso, ¿no? Alejándonos de querer usar ningún fármaco para pagar nada. Por claro. favor, no uses ningún fármaco para pagar nada, porque ese síntoma se está manifestando ahí por algún motivo. No lo Claro. bloquees, déjalo que esté ahí. O sea que me Ujú. parece maravilloso. Y después, soy desde el profundo respeto y la humildad de que yo les conté esto a ellos y esto puede funcionar un 100%, un 50, un 30, un 20. No lo sé. Claro, Y si no, claro. seguiremos buscando. Pero algo tenemos que buscar y seguir buscando. Entonces, se trata de que siempre, cuando hay síntoma, hay algo que tenemos que atender. Siempre. Entonces, con Claro. respeto, cariño, amor, porque a veces también son temas que, lógicamente, se entiende que hay una negación de entrada porque la persona alucina, le explota la cabeza. ¿De qué me estás contando tú ahora? Es Claro, decir, claro. entonces Sí, hay que ser muy respetuosos, con mucho amor, aterrizarlo mucho y hacerlo mucho respeto también con el concepto energético, hacérselo terrenal, que lo puedan entender. Para mí eso es importante, porque esto es lo importante, que pueda llegar a cuanta más gente. No, que no nos pongamos a hablar de energía y nos quedemos aquí solos, ¿no? Por la claro. combinación del nuclear factor kappa B y la energía, ¿no? Las dos cosas. Somos Ujú. científicos, pero también incluimos lo otro. Claro. Súper Bueno, bien. muchas gracias. Muchas Buenísimo, gracias. 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 Aye, Aye, hola. Aquí estoy, ¿cómo ¿Cómo está usted? están? Muy Bien, muy bien. bien, muy bien, muy bien. En principio, bueno, me iba quedando con cosas que ibas diciendo, Carlos, pero esto que trajo Sandra me pareció magnífico también, porque en esto de incluir al síntoma como mensaje, ¿cuántos sistemas familiares también quedan afuera, ¿no? Cuando hay una inseminación asistida, cuando hay ovodonación, ¿qué pasa también en esos sistemas? Y desde ya a mí me quedó como esta duda, Carlos, que es una cuestión más epistemológica tal vez, esto de generar certezas, ¿no? Yo trabajo desde las terapias sistémicas integrando la pregunta como ese terreno fértil, ¿no? Las certezas yo las siento como algo que cierra. Y de repente en estos casos, por ejemplo, como el que trae San, sos Sandra, ¿verdad? Entiendo que sí. Con el que Sí, sí, trae sí. Sandra, ahí va. Imagínate que esa preguntita que hizo, que no fue quizás a la certeza, fue más a la esperanza, que uno lo trae como algo medio naif o más espiritual, el tema de la esperanza, pero en la construcción de una singularidad abre un montón de puertas y genera también ese momento eureka. Una cosilla como para agregar, ¿no? Nada más, siendo que de cara a la formación al posgrado en pediatría que me toca la parte más emocional y el recorrido sistémico, cómo la familia de alguna manera con su narrativa va a ubicar ese cuerpo del niño y no como algo aislado, creo que la esperanza para evitar esos diagnósticos certeros que cierran es a través de la pregunta, esas preguntas que abren a la historia y al movimiento. Maravilloso.
espectacular, me parece Sí, súper sí. bonito. Lindo, estamos Eh, haciendo un viaje Muy cósmico, bonito. Oye, pero, top. pero nunca desprendiéndonos de la biología y entender los ejes. Sí, absoluto. sí. Sí, Biología Tiene lo- que ser y eh, una mirada convergente, no tiene que ser una mirada, tenemos que dejar de mirar al cuerpo por partes. Cuanto más incluya, más miradas haya en el recorrido de lo humano, creo que ahí está lo superador. sí, Tanto desde nosotros, que vamos más desde la rama del psicoanálisis, necesitamos incluir la biología, porque si no nos quedamos a medias también. tal cual. absolutamente. Ay, gracias. Todo amén, fantástico. Muchas gracias. Dayana, mi querida Dayana, colega está de por aquí Colombia. Pau. Sí. Pau es como si viviéramos, nos pasamos más días juntos que, ¿eh? Pau, por aquí, por allí, en una reunión, en otra, nos vemos en todos los lados. Dayana, hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Yo, la verdad, lo que quiero es darles las gracias a ti y a Caro por este espacio, porque yo siento que esto es como una curita para el alma, en el sentido de que, pues yo creo que nos pasa a muchas de las que hemos buscado como respuestas, que claro, profundizamos y profundizamos y muchas veces la profundización es más desde lo biológico que desde la parte emocional, pero me hace todo el sentido. Yo he explorado mucho la psicosomática clínica y sí ver, por ejemplo, a los pacientes cómo la toma de conciencia hace una diferencia absoluta en la evolución del paciente. Me parece maravilloso y me emociona muchísimo escucharlo en un entorno donde se una a todo. Me parece que además es urgente porque precisamente en cuanto a la narrativa, los niños suprimimos las narrativas de los niños todo el tiempo, o sea, vamos asumiendo y pasando por encima de lo que creemos que ellos entendieron de las cosas diarias de la vida. A veces lo que tú dices no tiene que ser una experiencia traumática, sino la misma vida la pasamos por encima sin que ellos tengan una narrativa estructurada. Entonces yo, nada, tengo muchas expectativas del posgrado, sé que va a ser maravilloso y solamente quería darte las gracias. Pues un enorme placer y muchísimas gracias. De hecho, cuando hablas de psicosomática, como yo también, ahora ya no, pero daba la asignatura de neurofisiología al dolor, o me gusta también, pero ya no es el momento, no hay tiempo, pero es que hay áreas del cerebro, como son áreas del tronco cerebral en la parte alta, que tienen una conexión con el sistema límbico. Es decir, que hay una conexión del sistema límbico con áreas neurovegetativas, como PAG, como núcleo parabraquial, con amígdala, con corteza cingulada anterior que te explican neurológicamente esa psicosomática. Si tú tienes una arquitectura neurológica donde tu cerebro sufre y tu arquitectura neurológica es de sufrimiento, vas a somatizar mucho más, porque va a haber mucha mayor repercusión neurovegetativa. Entonces, eso tiene un recorrido neurológico descrito, científico, que le podemos dar lugar. Pero bueno, quiero decir que conocerán a Antonio Damasio, conocerán a gente que hablan de todo ello mucho más, pero que es muy, por eso entiendes que cuando le das un relato y se entiende, automáticamente hay una mejoría automática. Es increíble, porque tiene un impacto automático de certidumbre, entendimiento, y eso como si se aflojara. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hola, Pauli. bonita. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas, todos los días nos vemos, Carlos. Sí, 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 está bien. Tú, si mañana no tenemos nada, pues hacemos una videollamada si quieres. ¿Eh? Seguimos. Está todo bien. No, ¿Qué? a ver, acá lo que quiero resaltar es que alguien como Carlos Pérez hable de el resultado, porque esto es lo que, o sea, tu conclusión fue sembrar esta certeza, ir al origen, pero quitarnos de la expectativa de que la mejoría sea un 100%, y que alguien de que lleve tu recorrido y que maneje la parte biológica junto con la emocional, así se pueda liberar de la expectativa, es un gran mensaje para todos los profesionales que estamos acá, porque, a ver, que a mí me pasa en las clínicas todos los días. Tengo pacientes que hasta la cuarta consulta no tocan un suplemento porque abrazan el mensaje, el eureka, y comenzamos a desgranarlo. Y otro que desde la primera consulta se llevan 4 suplementos y 2 estudios para hacer. ¿Por qué? Porque esa cosa de dame algo por favor, porque a mi hijo, porque no puedo esperar, porque sí, yo te entiendo la parte emocional, pero dame, ¿no? Entonces, acá no se trata de
el típico paciente que los argentinos me van a entender, que el paciente se para en la guardia y dice, haceme una resonancia porque tengo OSDE. No, acá no se trata de eso. OSDE sería como Sanitas, Carlos. Vale, 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 vale. No, pero acá no se trata de Hazme eso. Acá pruebas. también de darle ese espacio al paciente de decir, yo estoy muy segura de la práctica que estoy llevando, obviamente sin buscar la perfección, sabiendo que uno como profesional se puede equivocar o le falta información para ir por un camino certero, pero darnos ese espacio de no ir a buscar el resultado en la primera consulta, que recuerdo que cuando empecé en clínicas hace más de un año, era como que yo necesitaba el resultado, necesitaba que el paciente mejore. Y fueron mis jefes de Regenera quienes me dijeron, Paula, no tiene que mejorar en la primera consulta. No podemos resolver un problema de un niño desde que nació o de una persona que lo tiene hace 30 años. Es que no funciona así. Entonces, también dar un poco ese mensaje como médicos de entender la espera, de entender el camino, el recorrido y transmitírselos a los pacientes, en donde aquí la solución no está en una píldora ni en un suplemento, ¿no? O sea, no estamos vendiendo soluciones, sino estamos, o sea, me gusta pensar que acompaño procesos, historias de vida, acompaño, ¿no? El empoderamiento de los papis respecto a Qué sus hijos. bonito. Después ellos van a ver qué pueden o qué quieren hacer. Pero eso me parece importante resaltar, despegarnos de un resultado. Me parece espectacular, Pau. Que te lo agradezco además, porque lo he hecho, pero a lo mejor no era tampoco tan consciente. Pero sí que cuando conectas con ese eureka, de golpe se coloca la importancia en el eureka y en la conexión con la persona y la adherencia que se genera, el vínculo es súper bonito y y se dan lugar a errores, a que no se haya conseguido lo esperado, aunque la mejora haya sido un 60%, pero después el paciente te da el espacio para encontrar el por qué ese 40% no llega y es otro momento de aprendizaje. Es bonito sentirlo así, es bonito sentirlo así y también nos viene bien en este foro que hay un montón de chicas y que en las chicas especialmente la parte de autoexigencia, los chicos tenemos un cerebro más lineal, más rudimentario, dijéramos, pero las chicas están habitual la autoexigencia, ¿no? Poderlo vivir desde el disfrutar. Visitamos, es nuestro propósito, nos emociona, vamos a hacerlo desde dónde, desde disfrutar, no nos pongamos tanta exigencia, tanta carga, ya está, hagamos todo lo que tenemos que hacer, formaciones, reuniones, y después vayamos a disfrutar y conectemos con esa energía con nuestras personas, con nuestros pacientes. Muchas gracias, guapa. Qué lindo. Escucha, yo quiero aportar algo. Esto es un desafío tremendo para nosotros como profesionales y para los pacientes. Desapegarse del resultado y entender y abrazar un proceso es un mega desafío. Creo que nos desafiamos todos ahora y entendemos Sí, este desafío. lo que pasa que, Caro, te digo que para el paciente sí, pero cuando un paciente, te prometo que yo, cuando estoy con un paciente, si le transmito esta energía, lo desapego. Se lo hago entender. Habrán algunos que no, ¿eh? Y Carlos, no sé, pero es verdad que a lo mejor yo por mi experiencia ya más, la gente ya me conoce, sabe, ¿no? Pero yo creo que es como lo que decimos siempre, lo que tú vibres, ¿no? Energéticamente, donde tú estés, es lo que te va a llegar. No, es que, ay, me pasa siempre igual que yo tengo paciente que lo único que quiere es que le haga una analítica. Ya, pero tendrás que mirar dentro de ti. No te colocas en el lugar ese de víctima, porque ahí no vamos a salir. Es mira qué hay en tu energía, qué inseguridad estás desprendiendo tú, qué necesitas seguir evolucionando, porque cuando estés con esa energía, esos pacientes vas a generarle una enseñanza y lo vas a hacer y lo vas a poder hacer desde ese lugar. Maravilla, lo tomo. Para todos. Ay, Vero Muchas tiene la gracias, mano Vero. levantada. Vamos, Vero. Yo, Vero, Hola, Vero. Buenos días. agradecidísima Carolina por invitarme a participar en esta jornada. La verdad que, bueno, yo soy psicóloga de formación psicoanalítica. La verdad, eh, agradezco esto que están haciendo, este cambio de paradigma, donde generalmente los profesionales de la salud quedamos muy por fuera del cuerpo. ¿No? Hay una lectura, sobre todo acá en Argentina, de esta cuestión, trabajar solo el cuerpo, el síntoma, se alivia el síntoma y ya está, ¿no? Y esta mirada, la verdad, festejo esto que están haciendo, esta mirada tan integradora,
donde se puede, ¿no? También integrar estos discursos. Escuchaba y digo, bueno, pero si todo esto también lo ha trabajado Freud con las series complementarias, teóricamente hay tanto que se puede articular, ¿no? En esto que muchas veces uno en la clínica trabajando esa historia, pero trabaja el médico por su lado y nosotros por otro, y trabajamos esa historia y ese eureka, y hace efecto en la clínica, pero inmediatamente lo que se piensa es, bueno, no, el antibiótico funcionó, ¿se entiende? Sí, Entonces, sí. la verdad, agradecida con esto, con Carolina, muchas veces trabajamos en complementación con pacientes, que a mí siempre me piensa, bueno, a ver, ¿no? Ir incorporando estos dos caminos, ¿no? Y los efectos son otros, ¿no? Y al paciente se lo posiciona desde otro lugar. Pensar esta mirada hacia el paciente, porque también en esto que ustedes mencionaban de un proceso, también es tener los recursos internos, uno, de poder cobijarlos en ese proceso, ¿no? De poder tolerar nuestras propias ansiedades, los tiempos. Hay un psicoanalista argentino, ¿no? Que trabaja estas cuestiones de, en el proceso, el tiempo del ver, el pensar y el concluir. Y la conclusión no como cerrar sentidos, sino como concluir ciertas cosas que permitan abrirlos justamente. Pero darse ese tiempo y esa cuestión, el ver, el pensar, el no dejarse llevar por la urgencia y la demanda, ¿no? Qué bueno que ustedes, médicos, incorporen esto en un proceso de atención del cuerpo con esta integración ¿no? de este paradigma tan integrativo. La verdad, agradezco, estoy feliz de escuchar esto, feliz, porque vuelvo a decir, siempre hemos quedado por fuera, ¿no? de esto, y no hay otra manera de trabajarlo que no sea de forma integrada. Así que agradecer, simplemente agradecer la oportunidad de escucharlos y compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Vero. Una cosita que te agradezco profundamente y que digo que me tengo que ir en breve porque tengo gente esperándome. Es una Sí, sí, sí. barbacoa aquí Ay, en sí, sí, España. ya estamos. Entonces, vamos, no, no, tranquilidad, que yo me quedaría aquí, con ahora Nadia y Trini y así ya lo anticipo porque si no me van a matar, que yo les dije media horita. Claro. Gracias, Verónica. Gracias Ay, por tu mi mensaje. vida. Escucha, quiero contar una sola cosa de Vero. Con Vero trabajamos hace años juntas. Es mi coequiper de psicología, y con ella hicimos el primer taller de reconocer OVNIs, objetos comestibles no identificados, Hostia, en el consultorio, en la sala qué de espera del bueno, consultorio. Hicimos talleres juntas, así que es mi qué bueno. compañera fiel de hace años. En pandemia y con barbijo demos taller. Así que gracias, Vero, por estar. Nadia. Hola, Hola Nadia, buenos sí, gracias. días. Gracias, gracias. Y nada, yo lo que quería aportar es como que estamos todos en este viaje, porque para mí es un viaje, y que la mirada de poder atender un paciente así es primero mirarnos a nosotros. A mí, lo que a mí me resulta mucho, y esto lo expongo como, no sé, una herramienta más, es entender al otro el síntoma como si me estuviera pasando a mí. Y cuando aprendí a gestionarme y adquirí todas las herramientas para mí, porque a mí me pasan también cosas, pude usarlas con los otros. Entonces, para mí esto es mirada integrativa es un viaje personal de transformación para poder transformar al otro. Es como lo que le digo a mis pacientes, no puedes, es como en el avión, vos para poder ayudar a otro tenés que poner primero tu máscara de oxígeno para poder ayudar al otro. Y esto es lo mismo. Entonces, para mí la pediatría integrativa o la mirada integrativa es primero un viaje con nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Así que traten de buscar todas las herramientas desde sus lugares como para después poder aplicarlas, y van a ver que funcionan. Absolutamente. En el terreno de estilo de vida es como algo más fácil, que yo digo, ¿no? La comida, el ejercicio, aunque a veces cuesta. Y en el terreno de emocional, pues es una cosa más trabajosa, pero es altamente recomendable que cada uno se tenga una mirada hacia adentro, porque si no hay esa mirada hacia adentro es como si fuéramos a decir a alguien que cambie la comida, pero tú estás con 20 kilos de más, no te mueves, ¿no? Y te da. Pero a ver, nada, si tú no has atendido tus emociones, no te has parado, ¿cómo lo vas a hacer, verdad? Muchas gracias, Nadia. Un placer. Y un placer tenerte también ahí en el posgrado, que ya en breve lo inauguramos. Y Trini, Bueno, gracias. Yo solamente quería agradecerte, Carlos, y agradecerle, Caro, obviamente, de nuevo.
Y me quedé con una frase que dijiste al principio que me parece súper significativa de volver a unir la cabeza con el cuerpo, porque dentro de la cabeza está la boca, ¿no? Y tantos años quedó la boca fuera de todo esto, así que nada, me emociona un montón también pensar que dentro de este grupo integrativo la boca tiene un lugar también muy importante, así que gracias, gracias. Un placer. Y aunque se quiera plantear que la separación de mente y cuerpo no es pseudociencia, pero es que las medicinas ancestrales que vienen mucho más tiempo atrás nunca dejaron de conectar mente y cuerpo. Y entiendo que Boca, nosotros, no sé si es porque tu campo es la odontología, nosotros en el máster incluimos a Eider Sí, sí, sí. Unamuno porque al final es que no puedes entender la salud si la boca no está bien. Entonces la calidad bucal y la microbiota y el estado de las encías es determinante. Eso es un foco Sí, sí, inflamatorio y es sí, sí. determinante. Muchas gracias, Trina. Un Gracias. placer. Chicas, pues yo me despido. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todas. Un beso muy grande. Felicidades por el grupo. Gracias. Hay que celebrar el año y Sí, contar señor, conmigo felicidades. para cualquier otro evento. Contar conmigo para poder compartir. Un placer Un enorme. Muchas placer, un gracias. placer. Gracias, Carlos, muchas gracias. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Bueno, estamos con tiempo. Ahora tenemos nuestras dos representantes de PNI, Andrea Quintero, que es la encargada de la dirección de PNI y que estamos en un equipazo hermoso con Paula Bosch, que Paula es mi coequiper de equipo del posgrado. Yo tengo el placer, chicos, yo no sé, estoy como expandida con todo esto que está sucediendo porque somos equipo, desde que arrancó el CIEPI, que ya llevamos un año, y bueno, no es que hace un año, ya hace 22 años y este año más haciendo este camino. Así que, bueno, gracias por estar acá. Estoy súper feliz. Quiero que Andre se presente, Pauli se presente, que somos parte del equipo y ellas son de PNI, y, y arrancamos con la presentación de Andre después de las presentaciones de ellas dos. No sé si quiere comenzar Pau por ahí. Si yo ya después Dale, que sigo. empiece Pau y ya vos después Eso. haces y ya compartís pantalla y te dejo. Vale. Bueno, mi nombre es Paula Bosch, yo soy médica, pediatra, dermatóloga infantil y bueno, en un momento de mi vida decidí pegar un salto y empezar a mirar una medicina que era muy ajena a mí. De hecho, yo siempre cuento la historia de que empecé el máster pensando en dejar la medicina. Digo, bueno, este máster lo hago para mí, ¿no? Y bueno, felizmente... junto a otros cambios en mi vida que no son casualidad, sino sincronías y coherentes, ¿no? Con mi cambio profesional fue una característica más o un granito más de un gran cambio personal, ¿sí? Que no termina, ¿eh? Que sigue ahí transformándose y bueno, ahora puedo ver la medicina desde otro sitio, puedo ver a mis pacientes desde otro sitio, con otra mirada, puedo acompañarles. Y esto que hablábamos, que hablaba Carlos o que siempre hablo con él, y es que en realidad poner el foco y poner el protagonismo en este camino de salud. Si hay una entidad, una enfermedad o una condición, decir, esto está ocurriendo, está aquí, el paciente no se lo está inventando, pero ¿qué nos viene a decir este síntoma? ¿Qué hay que mirar? ¿No? ¿Qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar la parte física y también la parte emocional, la parte sistémica, transgeneracional, hay que mirar para atrás. Entonces, realmente a mí la PNI me ha dado esto. Y siempre también hablamos con Caro de que la medicina integrativa, cada uno de nosotros puede ocupar el sitio que desee y que más cómodo le quede. No todos tenemos que trabajar igual, porque no todos los pacientes tampoco tienen lo mismo ni buscan lo mismo. Entonces, creo que está bueno espacios como el CIEPI para que cada uno desde el sitio donde viene, de donde parte, pueda colaborarnos, nutrirnos y interconsultarnos y hacer tribu. Así de que bueno, eso es un poquito
¿Quién soy? Linda. Estaba acá. Sí. Gracias, Pau. Bueno, por algo estamos acá complementándonos y creo que estamos haciendo un gran trabajo. André, Bueno, yo soy Andrea Quintero, nací en Colombia y hace 14 años vivo acá en Argentina, estudié pediatría acá, luego hice la formación de poricultora y después conocí a Regenera, hice el posgrado de microbiota y me enganché tanto y fue como tan clarificante para mí, como que siempre estuve enamorada de la microbiota, pero sé que había algo más que solo un intestino también, que incluso en algún momento quise hacer gastro. Eh, Después conectó todo con todo cuando arranqué la formación de PNI y resonaba esa incoherencia y ese disconfort mío en donde estaba, en el lugar donde estaba trabajando, y todo empezó a tener más coherencia y fui haciendo la transición a aprender a tener más herramientas y englobar lo emocional y lo sistémico en los niños y desde las familias. Así que bueno, por eso estamos hoy acá y ahí tengo una presentación para compartir. todo tuyo. Ahí vamos. Avísenme cuando se vea completo. Ahí está. Si se ve la pantalla completa. No, agrandala ahora. A ver. Porque para mí yo la estoy viendo grande. A ver. ¿Qué es esto? Puede ser. Igual acá se ve la pantalla y No, se es ve. para esto era de subtítulos. Si le haces doble clic a la copita, me parece que ahí ya se agranda todo. Ay, Y no, para que abajo se a me la fue. derecha. Ay, para voy a dejar de compartir un cachito. Que me estaban saliendo subtítulos para. Ay, espera, voy a poner acá fin de presentación, no sé. ¿Ahora? Ahora no. Recién sí se veía la pantalla, pero no completa. Igual desde esa sí se puede ir pasando, ¿no? Pero yo la tengo completa, qué raro. No estás compartiendo, André. ¿Cómo? No estás compartiendo No. pantalla. ¿No? No. Ay, ¿por qué? Bueno, pero recién sí, Espera. ¿no? Sí, sí la vimos. Sí la vimos. Sí, recién se veía. Sí. Pero dejó de compartir y ahora ya no se ve. Ujú. Ahora. Ahí estás compartiendo. A ver. Sí, André, pero creo que me abre. A ver, yo igual pongo después grande y a mí me aparece grande, pero veo que ustedes no lo ven así, ¿no? ¿Puede ser? A ver, es que ahí dice double click to enter full screen. Tenés que hacer doble clic y entra la pantalla completa. A ver, No, eso el mensajito me sale a mí. Si no, André, probá, deja de compartir, primero abrí completa y después compartí, una vez que ya está dale. abierta completa. Voy a hacer eso. Sí. Voy a abrirlo así completa. Mi vida, mi compañera. Ella siempre da soluciones y ayuda. Nati querida. El tema es que después no me deja. No sé por qué me está pasando esto. Igual dice share, cualquiera lo puede compartir. Está abierto para que todos puedan compartir, Sí, pero La última me la podés pasar y yo la puedo compartir desde acá. abro grande y no se ve grande. A ver. Sí, ¿no? Yo porque hay como gráficos que por ahí vale la pena. André, si ¿y de lo ponés pronto, tenés la clase en Drive? Porque en Drive tal vez se ve ya la presentación grande. Si la tenés guardada en el Drive, tal vez puedes. Incluso se metió. Se metió la. Espera, ¿no me ven congelada? Yo me veo congelada. No, te vemos bien. Te debe estar Ay, compartiendo la pantalla, André. Mira,